Bien, vamos a nuestra carta a los Colosenses, que estamos cerca del final del capítulo 1, y vamos a leer los dos últimos versículos, el 28 y el 29. El apóstol Pablo estaba hablando de Jesucristo y añade en el versículo 28, a quien nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo, en lo cual también me fatigo, luchando conforme a su energía, la cual me energiza con poder. Repito el versículo 28, que es el que vamos a ver hoy, parte de él. A quien nosotros anunciamos. ¿Cómo? Amonestando a todo hombre, que es la parte negativa, y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, que es la parte positiva. Continuamos considerando cómo veía Pablo su ministerio, la visión que tenía él de su ministerio, de su servicio a Dios. Así, ya hemos visto el sufrimiento en su ministerio. Pablo estaba gozoso en el sufrimiento, lo dice en el versículo 24. Luego vimos quién eran los beneficiarios de su ministerio, que es la Iglesia. ¿Quién es el origen de su ministerio? Pues Dios mismo. El medio de su ministerio, ¿qué utilizaba Pablo para realizar su ministerio? Pues lo que utilizamos nosotros también, ¿no? La palabra de Dios, la Biblia. El tema de su ministerio, que era, como vimos el otro día, el misterio, aquel misterio escondido por los siglos, que sobre todo era Cristo, el Mesías. Y nos queda por ver, en sexto lugar, el método de su ministerio, que es el que vamos a ver hoy, qué método utilizaba Pablo, y luego más adelante veremos la meta de su ministerio y la fuerza del ministerio de Pablo, donde residía esa energía que tenía aquel hombre, Pablo, para servir al Señor. Hoy vamos a ver entonces el método que utilizaba Pablo en su ministerio, es decir, ¿cómo anunciaba Pablo a Cristo? ¿Cómo lo hacía? Pues ya lo dijimos, en primer lugar, amonestando, que es la parte negativa, y en segundo lugar, enseñando, amonestando y enseñando, que es el lado positivo. Y además lo hacía con toda sabiduría, amonestando, enseñando y, en tercer lugar, con toda sabiduría. Esa era la manera en que Pablo proclamaba el Evangelio. Vamos a leer otra vez el pasaje. A quien nosotros anunciamos. ¿Cómo? Amonestando a todo hombre, en primer lugar, y enseñando a todo hombre, en segundo lugar, y en tercer lugar, con toda sabiduría. Con toda sabiduría. Bien, el método que Pablo utilizaba para proclamar el Evangelio. Anunciar el Evangelio es anunciar a Cristo, ¿verdad? Nosotros nos llamamos cristianos ¿por qué? Porque seguimos a Cristo, porque servimos a Cristo, porque fuimos redimidos por Cristo, porque fuimos creados por Cristo y fuimos creados para Él, para estar por la eternidad con Él. Así que anunciar el Evangelio es anunciar a Cristo. Cristo es el alfa y la omega del universo, el creador y restaurador de todo, el autor de nuestra salvación y de nuestra reconciliación con Dios. Por tanto,
él mismo constituye el tema principal, esencial, básico del Evangelio. Ser cristiano, el Evangelio es predicar a Cristo. Ser cristiano es seguir a Cristo. Pablo dice que anunciaba a Cristo. No perdía el tiempo con filosofías, con vanas disquisiciones, sino que se concentraba en el Señor Jesucristo mismo, porque se daba cuenta de que el cristianismo es Cristo. El método de difusión del Evangelio también distingue al verdadero Evangelio del falso Evangelio. El método también distingue al verdadero maestro del falso maestro. La predicación sencilla y directa es el método característicamente cristiano. La predicación sencilla y directa. Ese es el método propio del cristiano para difundir el Evangelio. En contraposición con los métodos de los falsos maestros, de los gnósticos, que eran sofisticados, afectados y misteriosos. Todos los rituales altamente elaborados, pues con formas, con ritos, con vestimentas, con mitras, con anillos, con signos, con ayudantes, con grandilocuencias, etc. Todos esos métodos son ajenos a la predicación sencilla y directa del Evangelio. A continuación, Pablo menciona dos aspectos o vertientes del ministerio de anunciar a Cristo: amonestar y enseñar. Amonestar y enseñar. A quien nosotros anunciamos como amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. En primer lugar, señalar algunas diferencias entre amonestar y enseñar, que no es lo mismo. Una cosa es amonestar al hermano y otra cosa es enseñarle, ¿verdad? Amonestar es el lado negativo, enseñar es el lado positivo. Con la amonestación quitamos lo malo, con la enseñanza añadimos lo bueno. Amonestar se relaciona con el pecado, con el arrepentimiento, con el castigo por el pecado, se refiere a la conducta y se dirige principalmente al corazón. La amonestación se dirige principalmente al corazón. La enseñanza, por contra, tiene que ver con la fe, se refiere a la doctrina y se dirige principalmente al intelecto. Amonestar significa literalmente traer a la mente. ¿Pero para qué? Para que uno considere su conducta y procure evitar el pecado en el que está. Es una exhortación. Amonestar es una exhortación a dejar el pecado, ¿verdad? Y hermanos, tener que llamar la atención a un hermano es una responsabilidad, pero una responsabilidad desagradable, embarazosa, molesta. Es difícil, es como se dice hoy en día, un marrón, tener que llamarle la atención al hermano, amonestarlo. Es más bonito enseñar que tener que confrontar a un hermano con su pecado, ¿verdad? Pero hay que hacerlo, porque tan importante es añadir lo bueno como quitar lo malo. Y todo ello con un sano equilibrio. No podemos concentrarnos solo en una cosa. Hay que quitar lo malo y añadir lo bueno. Amonestar y también enseñar. La exhortación y amonestación es una responsabilidad principalmente de los líderes
espirituales, de los líderes de la Iglesia, de los ancianos. Principalmente es una responsabilidad suya. Voy a citar otra vez el Hechos 20, donde Pablo se despide de los ancianos de Éfeso. Y en sus palabras vemos una exhortación, una advertencia y una descripción de su ministerio en Éfeso. Vemos una advertencia, una exhortación, una advertencia y una descripción del ministerio que Pablo realizó allí en Éfeso durante casi 3 años. Dice en Hechos 20, 28. Primero, la exhortación, en el versículo 28. Velad por vosotros mismos, les dice Pablo a los ancianos de Éfeso. Velad por vosotros mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os puso por cuidadores, para pastorear la iglesia de Dios, que adquirió mediante su propia sangre. Y a continuación, la advertencia. Yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán varones que hablan perversidades para arrastrar a los discípulos tras sí. Y a continuación, por último, describe su ministerio en la iglesia de Éfeso, versículo 31. Por tanto, velad, recordando que por 3 años, noche y día, no cesé de amonestar. Pero cuidado, de amonestar con lágrimas a cada uno. Así que la exhortación o la amonestación es una responsabilidad principalmente de los líderes de la Iglesia, de los líderes espirituales. Pero, fijaos que digo principalmente, pero ninguno de nosotros nos vamos a ir de rositas. Todos tenemos que echar sobre nosotros el marrón de llamar la atención a algún hermano. Pero también es una responsabilidad de todo creyente. No nos podemos librar ninguno. Vamos a citar algún versículo. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice, si alguno no obedece a nuestra enseñanza por medio de esta epístola, dice Pablo, a este señalad para no juntaros con él. ¿A fin? ¿Con qué propósito? A fin de que sea avergonzado. Pero no lo consideréis un enemigo, sino amonestadlo. Ahí está nuestra palabra, amonestadlo como a un hermano. En Colosenses 3:16 nos dirá, la palabra de Cristo viva en vosotros en abundancia con toda sabiduría. Y añade, enseñándoos y amonestándoos unos a otros. Aquí en este versículo aparecen nuestras 3 palabras del versículo 28 también. Con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros. Unos a otros. No solo los líderes de la iglesia, sino unos a otros. Tú y yo somos responsables no solo de enseñar al hermano, sino también de amonestarlo cuando vemos que ha caído en un pecado o se ha desviado del camino recto. Y otro versículo, para finalizar, Romanos 15, 14, dice Pablo, y yo mismo, hermanos míos, he sido persuadido acerca de vosotros, de que también vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, y que sois también capaces de amonestaros los unos a los otros. En la iglesia de Tesalónica, unos eran capaces de amonestarse los unos a los otros, porque tenían cierta madurez, porque andaban con cierta rectitud en el camino del Señor. Así que
todos somos responsables de esta labor de amonestación cuando vemos que el hermano no anda rectamente. Amonestando también sugiere tres ideas. En primer lugar, amonestando sugiere pasión y urgencia. Cuando se amonesta a alguien, se debe de hacer con pasión y con urgencia. La proclamación de Cristo no es solo un anuncio aséptico, objetivo, frío y desapasionado acerca de su persona y de su obra. ¿Por qué? Porque es un asunto, proclamar a Cristo es un asunto de vida o muerte, puesto que de ella depende la reconciliación del pecador con Dios o su perdición eterna. Por tanto, tiene que ser una comunicación urgente, que apele a la conciencia, a las emociones y a la voluntad del ser humano. Debe ser un mensaje urgente comunicado con pasión, porque hay que corregir un mal para perfeccionar al hermano. En segundo lugar, amonestando sugiere advertencia y llamamiento. Cuando uno amonesta, está advirtiendo, está haciendo un llamado al hermano. Advertencia y llamamiento. ¿A qué? Al arrepentimiento, a la conversión y a un profundo cambio moral y espiritual. Hay un aviso solemne acerca del peligro de descuidar el Evangelio, acerca de las graves consecuencias del pecado y acerca de la terrible retribución que sufrirán todos los que no acepten la salida, esa puerta estrecha ofrecida por Dios. Todos aquellos que no alcancen la paz con Dios en esta vida, por medio de Jesucristo, conocerán la ira de Dios en el día de juicio. Repito, todos aquellos que no alcancen la paz con Dios en esta vida, por medio de Jesucristo exclusivamente, conocerán la ira de Dios en el día del juicio. Porque nuestro Dios es un Dios justo y recto, como no puede ser de otra manera. Todos aquellos que no se reconcilien con Dios en esta vida, mientras hay oportunidad, serán excluidos definitivamente en el infierno eterno. Y por último, en tercer lugar, amonestando sugiere estimular, exhortar, animar y rogar encarecidamente. El amor de Cristo, que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, debe producir una gran compasión hacia los perdidos y hacia los creyentes débiles. No es una labor fría y aséptica el servicio al Señor. Nuestro corazón debe de estar lleno de compasión, por un lado hacia los perdidos y por otro hacia los hermanos que se descarrían. Y esta compasión debe de llevarnos a emplear toda nuestra capacidad persuasiva en la comunicación del mensaje. Y hasta a veces, ante la urgencia del mensaje y la apatía o el rechazo de la gente, a veces deberíamos de sentir una emoción tan fuerte que nos haga imposible refrenar las lágrimas. Veamos algunos ejemplos. Otra vez de Pablo, que estamos considerando su ministerio. Pues en Hechos 20 también, Pablo recuerda a los ancianos de Éfeso cómo por 3 años, de noche y de día, no cesó de amonestar a cada uno de ellos como con lágrimas. Hechos 20:31. Por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. En algunas ocasiones, las lágrimas mojaron las cartas de Pablo por la resistencia de algunos creyentes a sus exhortaciones.
En 2 Corintios 2:4 dice Pablo: por la mucha aflicción y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuerais entristecidos, sino para que conocierais el amor que os tengo especialmente a vosotros. Y otras veces el error y la herejía de los que utilizan el Evangelio para su propio interés carnal, para su propio beneficio, también hacían saltar las lágrimas de Pablo. En Filipenses 3:18 dice: andan muchos, de los cuales frecuentemente os decía, y ahora hasta lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y Pablo no era un sentimental, sino que realmente era una triste situación que lógicamente debía de hacer saltar las lágrimas. Y en nuestro caso pasa lo mismo. Si somos sensibles, si amamos, pues fácilmente debe de surgir las lágrimas a nuestros ojos. Recapitulando, resumiendo, amonestando sugiere 3 ideas. Primero, una actitud. Amonestar es una actitud de pasión, de urgencia, de amor, de lágrimas. Tiene un lado negativo. Es un aviso, una advertencia, un llamamiento a dejar lo malo. Y también tiene un lado positivo. Cuando amonestamos también no tenemos que centrarnos solo en lo negativo, en machacar al hermano, sino que tenemos que estimularlo y animarlo a realizar lo bueno. A quien nosotros os anunciamos amonestando a todo hombre, esa es la parte negativa, y ahora pasamos a la positiva, y enseñando a todo hombre con toda sabiduría. No solo hay que amonestar, sino también enseñar. Amonestar y enseñar en un sano equilibrio. Sí, como acabamos de decir, el Evangelio es un mensaje fuerte y exigente, que apela al sentimiento y que debe de comunicarse con fuego y con pasión, pero también es un mensaje racional, el Evangelio, que debe ser expuesto con las necesarias explicaciones, con razones, con argumentos, a fin de que sea comprensible, que sea claro para todas las clases de oyentes, ¿no? Para todo tipo de personas, porque no todas las personas son lo mismo. No es lo mismo un niño que un adulto, por ejemplo. Enseñar es una responsabilidad especial de los líderes de la Iglesia. Hablando de los requisitos de los ancianos de la Iglesia, le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 3, 1 al 2. Fiel es la palabra. Si alguno anhela cuidar de los demás, si alguno desea ser anciano, pero literalmente si alguno anhela cuidar de los demás, buena cosa desea. Eso no es malo, al contrario. Pero es necesario que el que cuida sea irreprensible. Irreprensible. Marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospitalario. Y lo que nos interesa a nosotros, apto para enseñar. Es uno de los requisitos del anciano, ser apto para enseñar. Así que uno de los requisitos fundamentales del anciano es ser aptos para enseñar. Y esa es su responsabilidad especial. Pero, aquí volvemos a colocar un pero, lo mismo que en la exhortación.
Como dijimos en la amonestación, la enseñanza también es una responsabilidad de todos nosotros, de todo creyente, cada uno en su medida y en su circunstancia. Los padres tienen que enseñar a los hijos. El creyente más maduro tiene que enseñar al que le sigue, etcétera, etcétera. Dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo viva en vosotros en abundancia. ¿Cómo? Con toda sabiduría, enseñándoos, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros. La enseñanza también es parte de la evangelización, que nos atañe a todos. No tenemos todos que ser evangelistas, todos que dar testimonio de nuestra fe. Pues eso implica enseñanza. Dice Mateo 28, 19 al 20, lo que llamamos la Gran Comisión. Dice, yendo pues, discipulad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Así que la enseñanza es la responsabilidad especial de los ancianos de la Iglesia, pero también es responsabilidad de todo creyente. Es responsabilidad de todo creyente amonestar y enseñar. Enseñar no se puede enseñar de cualquier manera. Enseñar implica un método didáctico y pedagógico. A veces hay profesores pues, que no tienen el don para enseñar. En cambio hay otros que sí, que, con quienes los alumnos aprenden estupendamente porque explican muy bien las lecciones. Y nosotros también en la Iglesia pues tenemos que utilizar, como utilizan los profesores en los colegios, en las universidades, pues técnicas científicas, métodos didácticos y pedagógicos, pues utilizando ilustraciones, evidencias, razonamientos, explicaciones, técnicas modernas como el ordenador, como Internet, como estamos haciendo ahora, como un proyector, como videoconferencias por Zoom, como es el caso, etcétera, etcétera. Y todo con el fin de facilitar el aprendizaje. El Dios que ha dado a conocer el misterio también nos capacita para que lo podamos enseñar y divulgar. Recordemos que amonestar era un discurso urgente y apasionado, mientras que enseñar sugiere un discurso paciente y racional. Para enseñar hay que tener paciencia y explicar las cosas de manera racional. La amonestación se dirigía al corazón, mientras que la enseñanza se dirige al intelecto. Y ambas cosas son necesarias para la correcta proclamación del Evangelio y para la correcta edificación de la Iglesia. Notemos que estas dos frases, amonestar y enseñar, van unidas entre sí por la palabra y, no por la palabra o. ¿No? Amonestando a todo hombre y, además, enseñando a todo hombre. Al hermano no solo hay que amonestarlo, hay que enseñarlo también. Amonestando y enseñando a todo hombre. Amonestar y enseñar no son alternativas, sino que son complementarias. La comunicación del misterio, del que hablamos el otro día, del Evangelio, de Cristo, exige amonestación y enseñanza.
Es decir, por un lado persuasión emotiva y afectiva y por otro lado rigor intelectual y paciencia. Entre la amonestación y la enseñanza de Pablo no existía, por tanto, un abismo, una separación profunda. Para él, la doctrina abstracta, sin práctica, sin moral, sin ética, sin vivirla, esa doctrina no existía para Pablo. Ni tampoco existía la ética cristiana, la moral, flotando sola en el aire, sin doctrina. Al contrario, la enseñanza de Pablo tenía el fin de amonestar y su amonestación estaba cimentada en una sólida enseñanza. Pablo nunca predicó a un Cristo que era Salvador, pero que no era ejemplo de nada, ni tampoco a un Cristo que era ejemplo, pero no Salvador. Para Pablo el cristianismo era una vida. El cristianismo es vivir, lo que se vive, pero no una vida basada en, en el aire, en nada, sino una vida basada en la doctrina, y una doctrina verdadera, que es la sana palabra de Dios. Es decir, eh, la vida tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios, pero esto lo dice todo el mundo. Pero tiene que ser una palabra de Dios, en primer lugar, bien recopilada por la crítica textual. En segundo lugar, bien traducida por un equipo de traductores concienzudos. En tercer lugar, tiene que ser bien interpretada con la ciencia de la hermenéutica. En cuarto lugar, tiene que ser bien enseñada, como dijimos, utilizando las técnicas y la ciencia de la pedagogía y de la homilética. No queda ahí todo, tiene que ser bien aprendida, utilizando las técnicas del aprendizaje. Porque el profesor no solo tiene que utilizar un método adecuado, luego el alumno tiene que utilizar las técnicas de aprendizaje. Y no termina ahí la cosa. Luego tiene que ser bien aplicada esa enseñanza, es decir, bien vivida, produciendo vidas piadosas y santas a imagen de Cristo. Como dice en nuestro versículo 28, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. De hecho, la frase que sigue, amonestando y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, denota, entre otras cosas, una gran dosis de paciencia. La proclamación del Evangelio, para que una persona llegue a la conversión, puede ser cuestión solo de unas pocas predicaciones. En unas pocas predicaciones uno entiende el Evangelio y se puede convertir. Pero presentar a todo hombre perfecto en Cristo requiere la enseñanza de todo el propósito de Dios, como dice en Hechos 20:27, la enseñanza de todo el propósito de Dios, y eso no se hace en un día, sino que es el trabajo de toda una vida. Por eso mismo el apóstol, al instruir a Timoteo sobre cómo predicar la palabra, le dice en su última carta, en 2 de Timoteo 4:2, le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, redarguye, exhorta y reprende. ¿Cómo? Con toda paciencia y doctrina. Una buena instrucción exige horas y horas y horas de explicaciones y la repetición paciente de ideas que muchas veces los que oyen tardan en entender. Pero nuestra frase, además de indicar la necesidad de transmitir
toda la sabiduría de Dios, indica también que la manera de comunicar la enseñanza debe de ser sabia, con toda sabiduría. El buen maestro conoce los límites de sus alumnos y dosifica sus enseñanzas según sus capacidades. Debe hacer las aplicaciones a la vida práctica concreta de sus oyentes. Debe de elegir buenas ilustraciones, buenas explicaciones, poner ejemplos adecuados, emplear los recursos didácticos que mencionamos antes. Y el buen maestro no se frustra fácilmente si los alumnos no entienden a la primera. La sabiduría del enseñador debe estar al servicio de la sabiduría de la enseñanza. Cuando dice allí con toda sabiduría, se refiere a la manera de amonestar y de enseñar. Es decir, enseñar sabiamente, y se refiere no solo a la manera de hacerlo, sino que se refiere también al contenido de esa enseñanza, es decir, a todo el consejo de Dios. Esto es lo que tenemos que enseñar, la palabra de Dios, pero toda la palabra de Dios, como hemos dicho antes. Sabiduría es el discernimiento práctico, es decir, la comprensión de los principios bíblicos aplicados a una conducta santa. Cristo, a quien nosotros anunciamos. ¿Cómo? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, con toda sabiduría. ¿Para qué? Para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Amén.